Hola Minekeepers, en este vídeo vamos a explicar los tipos de enlace que hay en la naturaleza. ¿Y cuántos tipos de enlaces químicos hay en la naturaleza? Bueno, pues aquí los tienes, mira. Enlaces covalentes, fuerzas intermoleculares, enlace iónico y enlace metálico. Es decir, hay 4 tipos de enlaces químicos. 4. Vamos a empezar viendo los enlaces covalentes. Mira, los enlaces covalentes se producen entre átomos que comparten electrones. Están en los cristales covalentes y en las sustancias covalentes moleculares. ¿Qué son los enlaces covalentes? Pues algo relativamente sencillo. Esto que ves aquí es un montón de átomos de carbono. En concreto es diamante. En el diamante, cada 2 átomos, a ver, te lo pongo con rojo para que se vea mejor. Mira, cada 2 átomos comparten 2 electrones, ¿ves? Esos serían 2 electrones. Aquí tienes otros 2 electrones que se comparten, aquí otros 2, aquí otros 2. Todos los átomos están unidos por enlaces covalentes. Aparte de en los cristales covalentes, los enlaces covalentes se dan también en las sustancias covalentes moleculares. Esto, por ejemplo, serían moléculas de agua. ¿Y dónde están esos enlaces covalentes? Pues donde haya unión entre 2 átomos. Mira, en cada molécula. Esto, por ejemplo, si esto es oxígeno y esto es hidrógeno, esto sería una molécula de agua, pues el enlace covalente sería, aquí habría uno, estos serían 2 electrones que se comparten, y aquí otro enlace covalente, 2 electrones que se comparten, ¿vale? Se suele indicar así, con 2 flechitas que representan los 2 electrones, uno con spin 1/2 y el otro con spin -1/2, ¿vale? Por eso se ponen 2 flechitas ahí para representar los 2 electrones de cada enlace. Y ya está, ya hemos visto lo que son los enlaces covalentes y dónde se producen. Son comparticiones de electrones que se producen tanto en cristales covalentes como en sustancias covalentes moleculares. ¿Qué otro tipo de enlaces hay? Las fuerzas intermoleculares, que son las que se producen entre moléculas. En este ejemplo que hemos visto, las fuerzas intermoleculares serían fuerzas entre moléculas distintas, ¿vale? No confundas las fuerzas intermoleculares con esto que serían enlaces intramoleculares dentro de las moléculas. Este es un enlace covalente intramolecular porque es dentro de la molécula. Otra cosa distinta son las fuerzas intermoleculares que se dan entre moléculas distintas. Esto de aquí. Esas fuerzas intermoleculares, como tienes aquí, pueden ser de 3 tipos. Pueden ser puentes de hidrógeno, fuerzas dipolo-dipolo o fuerzas de London. Los puentes de hidrógeno se dan entre moléculas polares que tienen hidrógeno y uno de estos 3, flúor, oxígeno o nitrógeno. Por ejemplo, mira, aquí tienes dibujadas unas moléculas de fluoruro de hidrógeno, HF. El átomo más pequeño sería el hidrógeno y el átomo más grande sería el flúor. Ya sabes que el flúor es más electronegativo que el hidrógeno. Eso lo tienes que saber del anterior tema, porque está en la tabla periódica. Si esta es la tabla periódica, así, pues los que están más para acá, aquí, por ejemplo, que está el flúor, por aquí, tienen mayor electronegatividad que los que están más para acá, por ejemplo, el hidrógeno que está aquí. Entonces el flúor es más electronegativo, atrae a la nube electrónica. Este enlace covalente que hay aquí, 2 electrones, en realidad es una nube, que puedes dibujar así. Y como el flúor es más electronegativo, la nube pasa más tiempo por encima del átomo de flúor. Entonces se dice que es una molécula polar, porque tiene una densidad de carga positiva por la zona del hidrógeno y una densidad de carga negativa por la zona del flúor. Y como esta molécula de HF también tiene una zona positiva y una zona negativa, pues al final hay una atracción eléctrica, esta de aquí, entre cada 2 moléculas de HF. Esas atracciones eléctricas entre moléculas polares normalmente se llaman fuerzas dipolo-dipolo. Lo que ocurre es que cuando tenemos esto, hidrógeno y alguno de estos 3 elementos, flúor, oxígeno y nitrógeno, las fuerzas dipolo-dipolo son tan grandes que ya no se llaman fuerzas dipolo-dipolo, se llaman puentes de hidrógeno. Y entonces las tenemos en el HF, fluoruro de hidrógeno, las tenemos también en el agua, esto sería un oxígeno y los otros hidrógenos, ¿ves?
El oxígeno tiene densidad de carga negativa. A ver, por ejemplo, esta de aquí, mira, densidad de carga negativa en el oxígeno y en este hidrógeno densidad de carga positiva. Y esto sería un puente de hidrógeno. Y también están en el amoníaco. Bueno, pues aquí en el amoníaco, ¿ves? Como el nitrógeno es muy electronegativo, aquí, por ejemplo, el nitrógeno tendría densidad de carga negativa y el hidrógeno densidad de carga positiva. Y estos serían puentes de hidrógeno entre moléculas de amoníaco. En las moléculas que no tienen hidrógeno y flúor, oxígeno o nitrógeno, como estas, o los alcoholes también, mira, por cierto, los alcoholes es muy importante, esto de los alcoholes, porque aquí tienes esto es CH3, CH2OH. ¿Lo ves? Esto sería el etanol, el alcohol etílico, el de las bebidas alcohólicas. Y como el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, pues aquí hay una densidad de carga negativa y aquí hay una densidad de carga positiva. Y este alcohol, bueno, espera, lo rodeo un poco mejor por dentro para que se vea. Ahí. Este alcohol, pues por ejemplo, por aquí puede formar un puente de hidrógeno con otra molécula de alcohol. Así. Y eso es esto que acabo de dibujar aquí, densidad de carga negativa por el oxígeno, densidad de carga positiva por el hidrógeno, es lo que se ve en el dibujito. Lo que pasa es que en el dibujito pues se ve mejor, ¿ves? Los átomos rosas serían oxígenos, átomos de oxígeno, y los amarillos de hidrógeno. Y por ejemplo aquí, ¿ves? Se establece un puente de hidrógeno entre ese oxígeno de arriba, que tiene densidad de carga negativa, y este hidrógeno de aquí, que tiene densidad de carga positiva. ¿Lo ves? Habría que ponerlo así, mira, ¿ves? Densidad de carga negativa, densidad de carga positiva. Bueno, ¿qué más? Pues ya tenemos los puentes de hidrógeno. Las fuerzas dipolo-dipolo son iguales, solo que se dan entre moléculas que no tienen esto, hidrógeno con alguno de estos tres. Por ejemplo, en el H2S. En el H2S pasa lo mismo que en el agua. El azufre es más electronegativo que el hidrógeno, por lo tanto tiene densidad de carga negativa, cada hidrógeno tiene densidad de carga positiva y puede establecer puentes de hidrógeno con otra molécula donde el otro azufre ¿ves? Tiene densidad de carga negativa. Y así pues establecen puentes de hidrógeno entre distintas moléculas de H2S. Fíjate que las moléculas de H2S son más grandes que las de agua. Esto es una cosa que te pueden preguntar en un examen. Te pueden decir, oye, ¿por qué si las moléculas de agua son más pequeñas que las de H2S, el H2S es un gas, mientras que el agua es líquida a temperatura ambiente? Y tú tienes que responder, bueno, pues sí, vale. Las moléculas de H2S son más grandes que las de agua y en principio las fuerzas intermoleculares dipolo-dipolo son más grandes que las del agua, pero en el agua hay hidrógeno y oxígeno, que es un elemento muy electronegativo, de los tres más electronegativos de la tabla, que son estos, flúor, oxígeno y nitrógeno. Y entonces estas fuerzas ya en realidad ya no son dipolo-dipolo, sino que son más fuertes y se llaman puentes de hidrógeno y hacen que el agua sea líquida a temperatura ambiente, porque claro, ya las moléculas no se pueden mover con tanta libertad como en el gas, sino que se mueven con cierta libertad como en el líquido. Y aquí en el H2S, aunque las moléculas sean más grandes, pues estas fuerzas son dipolo-dipolo y no son puentes de hidrógeno, y por lo tanto las moléculas de H2S se pueden mover con gran libertad y entonces son gas a temperatura ambiente. Por cierto, tú tienes que saber que las moléculas de agua son más pequeñas, porque mira, el oxígeno en la tabla periódica está aquí en el periodo 2, oxígeno, azufre, selenio, telurio. El azufre en el periodo 3, con lo cual un átomo de azufre es mayor que un átomo de oxígeno. Entonces, si una molécula de agua es así, una molécula de H2S es así, más grande, porque cada átomo de azufre es más grande, pues la molécula es más grande. Bueno, y luego el tercer tipo de fuerzas intermoleculares, ya digo, primero puentes de hidrógeno, segundo, fuerzas dipolo-dipolo, tercer tipo, fuerzas de London, que se dan entre moléculas apolares y entre átomos de los gases nobles. Mira, si estos son átomos aislados de gases nobles, pues claro, un átomo no es polar, pues nada, pues estos son fuerzas de London que son muy débiles y por eso los átomos de los gases nobles pues están por ahí libres y son gases a temperatura ambiente. Y lo mismo pasa con las moléculas apolares. Las moléculas apolares son las que tienen los mismos átomos. Por ejemplo, mira, una molécula de flúor, claro, tiene un átomo de flúor y un átomo de flúor, pues es apolar. Porque la nube, como el flúor y el flúor son igual de electronegativos, la nube está igual repartida. Luego aquí no tendría sentido poner densidad de carga positiva o negativa ni nada de eso. Así que nada, eso no lo ponemos. Entonces sería una molécula apolar. Al ser una molécula apolar,
¿Qué es lo que ocurre? Pues que con otra molécula apolar se atrae eléctricamente, pero muy poco. Entonces, estos son fuerzas de London. La explicación es pues, que se cree que en un momento hay un desplazamiento de cargas y aquí se va un poquito la carga negativa para acá y aquí en un instante se pone densidad de carga negativa, por aquí positiva, y esta positiva pues atrae un poquito a estos electrones y aquí induce una carga negativa y aquí una positiva, con lo cual las fuerzas de London, estas fuerzas de London, también se llaman fuerzas dipolo instantáneo, porque primero se crea un dipolo instantáneo, guión dipolo inducido, pero vamos, a mí me gusta más llamar las fuerzas de London porque es más fáciles. También se llaman, lo podrás encontrar por ahí, fuerzas de dispersión, ¿eh? Fuerzas de dispersión, es otro nombre para las fuerzas de London. ¿Qué más tipos de enlaces hay? Pues el enlace iónico, es muy sencillo. Simplemente son fuerzas eléctricas muy intensas entre iones positivos y negativos. Por ejemplo, aquí tienes, por ejemplo, una red de iones positivos y negativos, pues si estos son los iones Na+, por ejemplo, aquí ponemos Na+, y los rosas son los Cl-, pues son iones de cargas opuestas que se atraen ahí, y esas fuerzas eléctricas son muy intensas entre los iones, entonces, pues habría que calentar mucho para fundir una sal, una sustancia iónica, con lo cual son sólidas a temperatura ambiente. ¿Cómo explicamos este enlace iónico? Bueno, pues lo podemos explicar con este ejemplo de la siguiente manera. Tienes, mira, un átomo de sodio, si miras en la tabla periódica, tiene el número atómico Z igual a 11, con lo cual su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Calla un poquito, Loki, calla un poquito. Y luego por otro lado tenemos el átomo de cloro que tiene Z igual a 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Vale, eso sabes hacerlo, ¿no? Configuraciones electrónicas. Ya sabes que este tiende a perder este electrón para tener esta capa completa y se convierte en un ion sodio más. Eso es así, regla del octeto, configuración electrónica de gas noble. Y este, pues mira, si gana un electrón, se convierte también en un ion negativo con la última capa completa, si me deja el perrito este. Entonces, pues eso, la nueva configuración electrónica del sodio sería 1s2, 2s2, 2p6, y del cloro, pues sería 3s2, 3p5. Digo 3p6, perdón, ¿ves? Con las capas completas. Y al final, pues eso, se supone que hace millones de años lo que pasó es que los átomos de sodio perdieron este electrón, los átomos de cloro ganaron un electrón, pues mira, si se los cedieron los átomos de sodio, pues mira qué bien. Se formaron muchos iones positivos y negativos, cállate un poquito, hombre. Se formaron muchos iones positivos y negativos y así se formaron las sustancias iónicas, ¿ves? Así tenemos una red de iones positivos y negativos del cloruro de sodio. Son iones positivos y negativos unidos por fuerzas eléctricas. En esto consiste el enlace iónico. En una unión de iones positivos y negativos unidos por fuerzas eléctricas que son muy intensas. Y por último, el enlace metálico. ¿En qué consiste el enlace metálico? Pues el enlace metálico consiste en que tienes una red de iones positivos rodeados de una nube de electrones. Ese es el enlace metálico. Fíjate que aquí, si tenemos sodio, aquí tendríamos iones sodio más, ¿lo ves? Iones sodio más, y por aquí la nube de electrones, rodeando a todos los... Bueno, estarían por los huecos. Por aquí, ¿ves? En los huecos de los átomos estaría esa nube de electrones. En los huecos de los átomos, no, de los iones de sodio. ¿Y cómo podemos explicar el enlace metálico? Bueno, pues mira, lo podemos explicar simplemente si borramos aquí esto del cloro. Mira, borro lo del cloro y nos quedamos solo con el sodio. Hace miles de millones de años había muchos átomos de sodio. Y como les sobraba un electrón, para tener la última capa completa lo que hicieron fue perderlo y se convirtieron en iones sodio. Y si esos iones sodio no tenían ningún cloruro cerca, o ningún cloro cerca para darles ese electrón y formarse cloruro de sodio, bueno, pues lo que hicieron fue quedarse los iones sodio por aquí solos y se juntaron, pero cada uno aportando su electrón. Entonces se formó una red de iones positivos sodio con la nube de electrones por ahí entre los huecos. Y esto es el enlace metálico. El enlace metálico es una unión entre iones positivos y la nube de electrones, que es una unión muy fuerte, ¿eh? Por eso las sustancias metálicas son sólidas a temperatura ambiente.
Bueno, y con esto hemos visto los tipos de enlaces químicos que hay en la naturaleza. Acuérdate de que tienes todo organizado en un blog que se llama mainkifi.blogspot.com. Y si esto ves que te sirve o que le puede servir a alguien, pues oye, suscríbete, yo te lo agradezco y le dices a la gente que se suscriba. A ver si podemos llegar a los 1000 suscriptores. Cuando grabo este vídeo tenemos unos 450.